Hoy es lunes de Eduardo Sartelli y le damos por supuesto la bienvenida en su columna que ya ha quedado la Sartelli por el mango, ni más ni menos. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo andás? Bien, esperando obviamente la columna de hoy. Tengo el tema ya en mi poder, pero me parece mucho más interesante que lo desarrolles vos, ¿no? Sí, bueno, el tema de hoy es la mesa de los argentinos, entre otras cosas porque quería rescatar algo que dijimos la semana pasada. Sí. Y que estalló esta. O sea, la semana pasada remarcamos que el gobierno, con problemas de caja, iba a tratar de subir las retenciones en un año en el cual, por más que le llegue la plata de la soja, gracias al precio más elevado que tiene este año, después va a tener que luchar con el campo para sacarle esa plata de campo. Es decir, no es que simplemente llega más plata de la soja y punto. Uh-huh. Ha estallado esta semana eso. Efectivamente, el gobierno amenaza con el tema de retenciones, sí. O cupos, alguna forma de intervenir con más presión en el mundo sojero, sencillamente porque tiene problemas de caja. O sea, la excusa es la mesa de los argentinos. Uh-huh. Pero la verdad es que en realidad el problema es que el gobierno necesita hacer caja en un año electoral, como dijimos la semana pasada. Tal cual. Si no tenés con qué, no hay elección posible a la vista. Y es la única manera que tiene de hacer caja, digo, porque vos sabés que cuando surge este enfrentamiento con el campo, una vez más, inmediatamente nos remontamos a las 125, inmediatamente lo relacionamos con el kirchnerismo, ¿no? Porque en definitiva es el gobierno que hoy está en el poder. Sí, lo que pasa es que no es la única forma. O sea, si vos querés juntar plata, tenés muchas formas de hacerlo, eso no es el drama. El tema es que es la forma más fácil. O sea, hay dos formas fáciles de intervenir en la economía, o tres. Que, digamos, querés bajar los salarios, deja que actúe la inflación y para eso subís el tipo de cambio o liberás el precio de algunos insumos, tipo la nafta. Uh-huh. Es decir, vos no precisás sacar un decreto por el cual bajás los salarios, como decía Keynes, esa es la vía demasiado brutal y poco política. ¿Por qué? Porque rápidamente la gente se va a dar cuenta que le está bajando los salarios porque le estás bajando los salarios nominalmente. Por eso sí. Keynes aconsejaba como mecanismo para bajar los salarios el manipular la inflación, porque nadie le hace una huelga a la inflación, decía Keynes. En la Argentina vimos el episodio de López Murphy, o sea, amenazó con bajar los sueldos y ahí quedó. Bien es cierto que este gobierno hizo lo mismo y todavía está acá, digamos, ¿no? Este gobierno fue infinitamente más allá que López Murphy. Pero volviendo al corazón del tema, vos tenés muchos mecanismos por los cuales podés aumentar los impuestos, podés hacer impuestos excepcionales, podés hacer muchísimas cosas, podés privatizar bienes del Estado, podés hacer muchas cosas. Podés aumentar otro tipo de impuestos, pero esto es un impuesto fácil, es decir, es un impuesto fácil sobre un bien que tiene una demanda importante e internacional. O sea, este es un impuesto fácil que cobras directamente en dólares. Sí. Con lo cual la tentación es muy, muy fuerte. Más teniendo en cuenta que el sector agrario no tiene en la Argentina ni el peso, ni la fuerza, ni el lugar social que mucha gente se opone. O sea, no tenés acá una oligarquía todopoderosa. Mentira, eso. Tenés 90.000 productores repartidos por toda la Pampa. Que cuando vos considerás la agricultura como una rama de la industria, está infinitamente menos concentrado, menos monopolizado en el sentido del kirchnerismo que cualquier otra rama. Digamos, ¿cuántos productores de automotrices hay? Y hay 6, 7. Sí. Hay 90.000 productores de soja. Es decir, si vos querés actuar contra los monopolios, bueno, empezá por el monopolio automotriz, que tampoco es un monopolio, no importa. Uh-huh. Pero digamos, si vos querés actuar contra la concentración económica, porque tenés la ilusión bastante tonta de que el pequeño capital es mejor que el grande, tenés otros lugares. ¿Cuántos productores de aluminio hay? 1. ¿Cuántos productores de acero hay? 1, 2. No
hay más. Sí. ¿Cuántos productores de petróleo? Y así puede seguir hablando. Entonces, hay un punto en el cual toda la prédica contra la oligarquía monopolística es mentira. Te la estás agarrando con el sector, si vos querés, más disperso y más desconcentrado de todos. Y precisamente por esa dispersión, esa desconcentración, es que esta gente, por un lado, no actúa como la otra. O sea, vos no vas a ver una manifestación de productores automotrices, es decir, de dueños de empresas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son 6. ¿Qué van a ir a hacer? Sí. A lo sumo, las automotrices, cuando tienen problemas, apelan al sindicato, y entonces les mata, como buen sindicato patronal, moviliza obreros a favor de las empresas. Pero si vos quisieras movilizar propietarios, no podés. En cambio, el agro, sobre todo el agro pampeano, si los propietarios se movilizan, ya te digo, son 90.000. Entonces, tienen una capacidad para movilización muy diferente que los otros. Por eso hacen huelgas, y por eso, huelgas entre comillas, y por eso hacen cortes de ruta y cosas que otros sectores de la industria no hacen. Porque los sectores de la industria, como la automotriz o metalúrgico, cosas por el estilo, actúan en reuniones de consorcio. O sea, hablan con el presidente, lo llaman por teléfono, se reúnen a lo sumo 4 o 5. Si la política que hacen va por otro lado. Digo esto para que entendamos qué es el campo, porque no siempre caemos en las mismas estupideces kirchneristas. Entonces, por un lado, esta dispersión le da la posibilidad de actuar en alguna medida como un movimiento de masa. Pero por otro lado, es un movimiento de masa muy débil, porque estamos hablando de 90.000 tipos. O sea, esta gente no puede convocar a más de 100.000, 200.000 personas en total. Sí. Es muy diferente cuando la industria dice, no, mirá, esto no va. Porque inmediatamente los sindicatos industriales sacan a la gente a la calle. Y entonces ahí te movilizan millones. Y eso tiene que ver con que muy poca gente depende directamente de la agricultura. Digamos, buena parte de la economía argentina, si no toda, depende de los dólares que trae el campo. Pero la dependencia directa que trabajan son muy pocas personas. Digamos, se calcula que más o menos entre 20 y 30.000 obreros levantan toda la cosecha de soja del país. O sea, te das cuenta que estamos hablando de nada. Calcula que los docentes son más de 1 millón de personas. Sí. Entonces, este sector tiene una capacidad de presión relativamente baja. Digamos, su fuerte ¿en dónde está? En el hecho de no invierto porque no me conviene, y entonces no vas a tener, yo no voy a tener soja, pero vos no vas a tener los dólares. Retenciones. Claro. Es una cosa mediatizada y que depende de un mecanismo económico. Ahora, en este contexto el gobierno necesita esto, ¿no? Digamos, es lo más fácil, lo que menos jode al resto, es lo que directamente se cobra en dólares, es exactamente, digamos, la gallina de los huevos de oro. Uh-huh. ¿Van a aumentar las retenciones? ¿No las van a aumentar? Es difícil. Es posible que lo hagan, pero como yo señalé en la columna de la semana pasada, y por eso quería empezar hoy con esto, eso lleva inmediatamente a un enfrentamiento con el campo. Ya está sobre la mesa, o sea, una semana antes lo dijimos. Sí. La excusa de todo esto es la mesa de los argentinos. Bueno, ahí está el tema, porque el presidente, en la entrevista que le otorgó a Página 12 y que se fue divulgando, él en un momento hablaba de los precios, que bajen los precios. Y vos dijiste, bien dicho, la mesa de los argentinos. ¿Van a bajar los precios? ¿Qué va a suceder si los precios no bajan? ¿Qué excusa va a haber ahora? Mira, yo te planteo lo siguiente, y está todo el tema de un concepto que anda dando vuelta por ahí, que se está discutiendo, de inflación importada. Sí. Yo te pregunto lo siguiente, cada vez que subió el precio internacional de los productos agropecuarios, en la Argentina hubo repercusiones. Uh-huh. Ahora, cuando bajó, ¿vos viste que bajaran esos precios? No bajan. Entonces, el problema de la inflación en Argentina no es una inflación sectorial, no es que sector tiene problemas, porque eso incluso ni siquiera califica como inflación. La inflación es un proceso generalizado de aumento de precios, no es sectorial. Y entonces el problema de la inflación en Argentina está por otro lado, y por lo tanto no se resuelve como el gobierno quiere, y el gobierno sabe que eso no se resuelve así. Es simplemente una engañapichanga para tener la excusa de aumentar las retenciones, eso es todo. Claro, recordá que Macri había bajado las retenciones, y lo primero que hizo Alberto al subir es llevarlo a su nivel anterior. ¿Por qué? Porque necesita caja.
En ese momento necesitaba caja de una manera desesperada para enfrentar el pago de deuda, para recomponer divisa. Hoy, Alberto, después de la festichola de dólares que se mandó el año pasado, las divisas reales, las que se cuentan en pesos, o sea, descontando digamos, el préstamo de los chinos, descontando la cantidad de oro que hay. Claro. Claro, la cantidad de oro que hay en el Banco Central. Lo que podés utilizar. Claro, descontando todo eso, en realidad tenés reservas en papel negativas, cerca de 1.000 millones. Eso más o menos lo anda calculando así Ferreres y Meconian y más gente que se dedica a ese tipo de cálculos. Sí. No, entonces, hay un punto en el que tenés un problema serio. Esto se liga con también lo que hablábamos la semana pasada, y esto muestra cómo todos estos problemas están muy ligados íntimamente, y cómo cuando hicimos el balance señalamos una serie de problemas que efectivamente están sobre la mesa. Se liga con el problema de la compra de las vacunas. Acá hay un problema muy serio con el tema de vacunas. El gobierno está diciendo que vienen, que no vienen, que se quedan, ya lo hablamos la semana pasada, pero objetivamente no tiene con qué comprarlas. Si las tiene que pagar, no tiene con qué comprarlas. Entonces, todo esto lleva al combo del que hablábamos la semana pasada de cuáles son los factores que van a influir en la elección de octubre o de agosto. Todo depende de las PASO, que también dijimos. Es cierto, había un tema con las PASO que se podía postergar. De hecho, la intención desembocó en esta semana en la cuestión de las retenciones y en la llamada mesa de los argentinos. Anduvieron circulando por ahí unas fotos puestas sobre la mesa, bien dicho, digamos, tal vez, por el nunca suficientemente bien ponderado filósofo autóctono apellidado Dipi, sí. Que efectivamente muestran cuál es el acuerdo al que llega el gobierno con las grandes distribuidoras de carne, los supermercados, etcétera, etcétera. Es decir, pasofia, eso no se lo come nadie. Y eso muestra hasta qué punto la preocupación por la mesa de los argentinos es joda. Ahora, lo que está claro detrás de ese episodio es que el llamado a la mesa de los argentinos, la posibilidad de volver a comer carne, ese tipo de cosas, pone sobre, otra vez, bien puesto, la mesa, el tema de cómo se resuelve ese problema. Hubo un debate hace unos días entre Guillermo Moreno y Cristian Castillo del PTS, que reprodujo un poco el debate que está a nivel de toda la sociedad, es decir, cómo se evita que los precios de los productos de la canasta básica suban de la manera en la que suben. Sí. Obviamente, el gobierno no tiene ningún interés en resolver ese problema, si no tomaría otras medidas, y lo que está buscando es plata, por eso está buscando sacarle plata a la corporación agraria, con la excusa de la mesa. Pero lo que señalaron Moreno y Castillo ahí en ese momento es más o menos el núcleo de la discusión que está sobre la mesa y que en realidad está mal enfocada. Sí, los dos giraron, igual que el gobierno, igual que el campo, acerca de la incidencia de los insumos primarios en los precios y cómo alguna forma de control de precios puede resolver el problema o aminorarlo. Obviamente Moreno hace la defensa de su política cuando estuvo con Néstor, de control de precios, y Cristian Castillo arrimó a ese cóctel la idea de que la nacionalización de comercio exterior podría despegar los precios internos de los precios internacionales. Hay un error teórico muy, muy central. Los precios internos no se pueden despegar de los precios internacionales. Eso es así. Tarde o temprano, reaparecen. Si vos tenés precios internacionales de cierto nivel y precios internos de otro nivel, esa diferencia alguien la tiene que cubrir. Normalmente eso se llama subsidio. Por lo tanto, lo que te desaparece por el lado de los precios, te reaparece por el lado de impuestos o déficit estatal o deuda. Cuando se dice, nosotros no vamos a subir los precios de los transportes, las tarifas de transporte. Perfecto. Las empresas de transporte se van a fundir. No porque yo las voy a subsidiar. O sea, lo que dejabas de cobrarle a cada individuo lo vas a transformar en un problema de déficit estatal.
pero el problema lo tenés exactamente igual. Claro. Es decir, cuando uno ataca el problema por el lado de los precios, es como atacar la enfermedad por el lado de sus manifestaciones. Por ejemplo, a vos te agarra viruela. La viruela tenía tenía, porque ya se supone que no existe en este mundo, gracias a la vacuna, a la primera vacuna que se descubrió, te daba, digamos, te creaba unos granos en la piel enormes, sobre todo en la cara. De hecho, digamos, la gente que sobrevivía le quedaba la cara toda poseada, y se le llamaba picado de viruela, porque como si la viruela le hubiera picado la piel. Sí. Bueno, vos podés agarrar con una aguja y entrar a pinchar todos los granos de viruela que quieras, pero eso no te va a curar la viruela, porque el problema de la viruela es el virus. Claro. Acá es lo mismo, vos podés pisar los precios, hay un montón de mecanismos. Yo mañana salgo a la calle con 3 escopetas y le digo al carnicero de la esquina, va a venir gente, a cada uno por el kilo de lomo de exportación le cobrás 5 pesos. Perfecto, yo lo puedo hacer eso. Digamos, podés manejar la economía así si querés. Ahora, ¿el resultado cuál es? Que vos estás tratando de pinchar los granos de viruela, porque ese tipo se queda sin capital y mañana la carnicería está cerrada. Entonces, si tenés carne barata para hoy, mañana no tenés carne. Ya lo vivimos cuando tuvimos que importar trigo. Ya lo vivimos cuando tuvimos que importar carne de Uruguay. Entonces, acá, el tomar las cosas por el lado del precio, ya sea por una política manumilitaria al estilo la de Moreno, hoy yo golpeo la mesa y los patoteo a todos, o por el lado de Cristian Castillo, del PTS y ciertos sectores de izquierda, que en general son trotskistas que acuerdan con esta medida, la idea de la nacionalización del comercio exterior, eso no resuelve nada. Porque el problema de la Argentina es el siguiente. Lo vamos a repetir una vez más para que se entienda esta cuestión de la mesa de los argentinos. Si hace 40 años, 50 años, a vos te decían que los argentinos no iban a poder comer asado porque los chinos estaban comprando mucha carne, todo el mundo se te reía en la cara. Por una razón sencilla. Mirá que los chinos van a pagar la carne mejor que nosotros no podemos pagar. Mirá que los chinos van a comer lomo y nosotros bofe. Bueno, ¿cuál era la situación? Bueno, que China era un país muy atrasado, que su nivel de ingresos era muy bajo, dicho de otra manera, era un país pobre, y la Argentina era un país de ingresos medios. Conclusión, mirá que un obrero argentino no va a poder pagar un mejor asado que un pobre muerto de hambre chino. Ahora, ¿cuál es el problema de la Argentina hoy? Es que la Argentina se ha empobrecido asquerosamente. Sí. Y entonces el problema de la mesa de los argentinos no es el problema del precio del asado. Es el problema del empobrecimiento generalizado de la Argentina en su conjunto, como economía, que se hace más pobre y más chica, y, obviamente, una vez que entramos en la división de clases, hay algunos que ganan incluso con eso, la burguesía planera, y hay otros que pierden asquerosamente, la clase obrera, que cada vez tiene un nivel de consumo más paupérrimo. Entonces, el resultado objetivo, el problema, no es que los precios suben en el mercado internacional, es que la economía argentina en su conjunto se degrada en el mercado internacional, y como se degrada en el mercado internacional su capacidad de compra, la capacidad de compra de su población se degrada también. Y entonces los chinos pueden pagar un asado como la gente, y nosotros no, porque los chinos tienen plata y nosotros no. Es así de sencillo. Entonces, el problema no es el control de precios. El problema es la productividad de la economía y el desbarranque paulatino, continuo y sistemático de una economía que es cada vez más pobre. Entonces el problema no es la mesa de los argentinos, el problema es el ingreso de los argentinos. Y cuando me refiero al ingreso de los argentinos me focalizo en el ingreso de la clase obrera, que es cada vez peor. Por lo tanto, vos podés controlar lo que quieras, pero la gente no come asado porque esté a 500 o a 300. Porque cuando vos tenés los salarios que tenés en Argentina, cuando el 40 o 50% de la población está viviendo de subsidios y un porcentaje muy alto directamente vive de lo que vale una jubilación mínima, vos no podés comer un asado de 500, ni de 300, ni de 200, no podés comer. Y esa es una explicación de por qué la caída brutal del consumo de carne en la Argentina. ¿Suba el precio en el mercado mundial o no suba? Hay una cuestión muy elemental. Es si pan para hoy, hambre para mañana. Claro, el hambre también está hoy. Claro, pero tu conclusión es la correcta. Es hambre para hoy, hambre para mañana y hambre de ayer. Porque en realidad el problema es este. Y entonces,
la solución que propone Castillo, vamos a nacionalizar, te va a pasar lo mismo que a Moreno. Vos podés patotear a la gente diciendo, mirá, yo voy a vender a lo que se me antoje. Eso ya lo intentó Perón con el IAPI. Es lamentable que la izquierda trotskista, no tenga mejor solución que una propuesta peronista de hace 70 años. Ahora, ¿qué va a suceder? Y mirá, si la producción agraria sigue en manos privadas, cuando vos le digas lo que vos querés cobrar a, ponele, $100, sí. Yo lo voy a vender a $100, pero a vos te voy a dar 35, y ese tipo va a decir, está bien, perfecto, este año me jorobaste, porque este año ya tengo la cosecha ahí, voy a aguantar con los silobolsa todo lo que pueda, pero ponele que Chipi manda a todo el mundo a agujerear silobolsa, ponele, ¿sí? Ahora, la cosecha que viene no la tenés. Uh-huh. Porque ¿para qué voy a cosechar yo? Para que el gobierno, a través del mecanismo de la venta en el mercado, digamos, la nacionalización del mercado internacional, se llene de plata. Además, ¿para qué querés nacionalizar el comercio exterior si ya tenés las retenciones? Que es más fácil, menos burocracia y todo. Entonces, acá el punto central sigue siendo que el problema de la mesa de los argentinos, el problema del hambre en la Argentina, el problema de que los argentinos no puedan comer la carne que la Argentina exporta, tiene que ver con que la Argentina hace 70 años que va barranca abajo, que está cada vez más pobre, y que los gobiernos peronistas normalmente empeoran la situación más que la resuelven, no pueden resolverla, ni siquiera mejorarla. Porque estos mecanismos no tienen ninguna solución. Alberto está desesperado, le impuso esa desesperación Cristina, por llegar a octubre y ganar. Ni siquiera califica como parche. No, pero además vos fíjate, digamos, es obvio, si vos tomás alguna medida, por lo menos sé coherente. Si vos decís, yo voy a llegar a un acuerdo con esta gente que maneja la distribución de carne, los grandes frigoríficos, etcétera, etcétera, y vamos a tener carne en los supermercados asado a 180 pesos, bueno, ¿qué es lo lógico que va a suceder? Que ninguno de estos frigoríficos te va a facturar un asado a 180 pesos a pérdida. Te va a facturar a 180 pesos lo que te puede vender. Lo que te puede vender es lo que vimos. Es decir, es una montaña de grasa con algún pedacito de carne por ahí perdido. Bueno, pero eso es lo que vos estás pagando. Eso vale 180 pesos. Uh-huh. Si vos tuvieras algún grado de coherencia, diría, no, mirá, no solamente lo vas a vender a 180 pesos, sino que voy a verificar que lo que vendas realmente sea lo que estamos acordando. Claro. Está claro que al gobierno no le importa. ¿Por qué? Porque si no hubiera tomado estas cosas. También es cierto que al gobierno le convendría que hubiera llegado el lomo de exportación a 180 pesos a la mesa de los argentinos, aunque sea por este año. Entonces, entre que el gobierno no está preocupado por esto, sino que en realidad esto es una excusa para aumentar las retenciones, y entre que el gobierno es un conjunto de inútiles muy notable, es decir, cuesta encontrar un conjunto de inútiles tan notable como este, lo que llega a la mesa de los argentinos es esto, es un desastre completo, es cualquier cosa que en realidad se vuelve en una propaganda más contra el gobierno. Y ahí entonces uno debiera preguntarse, ¿por qué este gobierno es tan inútil? O sea, ¿por qué este gobierno alguien me preguntaba por Facebook la vez pasada si había visto algún gobierno de cínicos y inútil, tan cínico y tan inútil como este. Y yo le contestaba, sí, tan cínico como este casi todos. Ahora, tan inútil es difícil, incluso es difícil compararlo con De la Rúa en su inutilidad. La pregunta es, ¿por qué es tan inútil? ¿Por qué un operador político tan exitoso como Alberto Fernández, que fue pasando de un don nadie alfonsinista hasta presidente de la República, es decir, no es un inútil evidentemente para el tejimaneje político, ¿por qué preside el gobierno de los inútiles? ¿Por qué gente que vos sabés que tiene capacidad y que no es tonta, actúa con este grado de inutilidad? Vos podés decir que Ginés González García es un pirata y además es un inútil, ¿sí? Sí. Pero Carla Bisotti, digamos, no da ese perfil. Y de hecho ella maneja el ministerio. ¿Por qué?
no hay aire ni siquiera para cubrir las idioteces de un idiota, porque cuando las cosas van bien, vos tenés plata para cubrir hasta las idioteces, pero mirá lo que hace fulanito, y no pasa nada. A ver, si vos tenés plata, vas y te compras 50 millones de Pfizer, y bueno, pero hay problema de la fabricación, sí, pero cuando vos vas y gatillás 50 millones de dosis de Pfizer, no te llegarán inmediatamente las 50, puede que tengas problemas, pero 2 millones, 3 millones, 5 millones para empezar a hacer la payasada de la vacunación. Digo la payasada porque, digamos, no estarías vacunando en serio, pero por lo menos estarías haciendo algo real, no como ahora. Digamos, nadie se preocuparía por las pavadas que dice Ginés. Es más, Ginés no tendría que decir tantas pavadas, porque buena parte de las pavadas de Ginés es para tratar de cubrir algo que es bochornoso. Ahora, ¿por qué el gobierno que tiene a Matías Culfas, que es un tipo muy capaz, hace idioteces? Bueno, porque evidentemente el gobierno no gobierna, y gobierna Cristina desde afuera, y mal, porque no tiene ella los ejecutantes que necesita, porque si Cristina estuviera en el gobierno y tuviera los ejecutantes que quiere tener, efectivamente algún grado de coherencia habría en todo esto. Una coherencia malsana, porque la política de Cristina, que es básicamente esto que estamos hablando, no sirve para nada, pero por lo menos tendría una coherencia. Por lo menos irías a la góndola y encontrarías algo con un poco más de carne. Ahora, acá no tenemos ni una cosa ni la otra. No tenemos ni un Guzmán ajustador, ni tenemos una Cristina hiperpopulista. El resultado es una melange en la cual todo se cae a pedazos, todo es un desastre, y cualquier medida que toma el gobierno es una forma más de asegurarse que la oposición va a ganar las elecciones. Ahora, vos fíjate en este punto. La semana pasada señalamos esto. Sí. Y decime cuando querés cortar, porque si no, vos sabés que yo sigo. No, aunque sea para desarrollar este punto, ya para lo último, para ir cerrando, pero dejarlo también desarrollado y un poco latente para la próxima, ya cuando te reencuentres también con Hernán. Vos fijate que hablamos la semana pasada del tema de Cristina. Uh-huh. Y acá toda la piedra de toque es Cristina. Estamos como estamos porque Alberto no puede aplicar el programa que quisiera aplicar, sino en algunos aspectos la economía estaría mejor. No estamos porque Cristina necesita ganar las elecciones. Obviamente, si la economía estaría un poco mejor, probablemente Alberto estaría peor políticamente y en octubre probablemente perdería. Es lo mismo que le pasó a Macri. Sí. Ahora, Cristina no quiere perder. Y como no quiere perder, en vez de tomar la medida que corresponde, es decir, no tomar al toro por la cola, sino por las astas, aclaro, y después lo desarrollamos cuando vuelva Hernán, sí, más adelante, la solución a esto es la nacionalización de toda la estructura productiva. No el tomar la punta final, los precios, no es la nacionalización del comercio exterior, es la nacionalización de la producción agraria en principio. Ahí te digo, ahí ponele un freno. Porque dale, es interesante para que lo sigas. Te redondeo un poquito la idea y te la largo acá. Dale. Muy brevemente. Cuando decimos el problema es Cristina, lo que decimos es que en realidad el problema es el 30% de gente que vota a Cristina. Y ese 30% de gente que vota a Cristina necesita, sí o sí, de esta política económica. Es decir, de la política económica que nos lleva a vaciar la mesa y a destruir la economía argentina. Por una necesidad de supervivencia. El gran problema de la sociedad argentina es que este 30%, la parte más pobre de la clase obrera argentina, no termina de elaborar una estrategia que supera el peronismo. Mientras siga atada al peronismo y ahora a Cristina, como su expresión mayor, en realidad no solo no se favorece, sino que se perjudica. Este sector, como el conjunto de la clase obrera, pero en particular este sector, necesita dar un salto de calidad en sus pretensiones políticas. Necesita ver la cosa mucho más allá del peronismo. Eduardo, hasta la próxima. Gracias, y ya con Hernán aquí en el piso. Te mando un abrazo. Buena semana. Un abrazo grande, Luis. Gracias por todo.